Feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a nuestro espacio, lunes 13 de febrero, como siempre un gusto saludarles a través de esta pantalla, la señal de Canal I para toda Venezuela, en señal abierta en las distintas cableras, como siempre un placer estar con ustedes los próximos 60 minutos y desde ya invitándolos a que nos acompañen también en redes sociales. Recuerden que nuestras cuentas están disponibles para que ustedes interactúen con nosotros, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza, tanto en Twitter como en Instagram. Sus preguntas y comentarios como siempre son bienvenidos en nuestro espacio. También revisamos su participación en nuestro canal de YouTube al que se pueden suscribir y allí está todo el contenido audiovisual. Nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Ya por cierto lo tienen en pantalla, actualizado el contenido de la semana pasada, las entrevistas que tuvimos acá, tanto con Ernesto Paraqueima, con Bernabé Castillo, que ha anunciado su candidatura presidencial, también el diputado Pedro José Rojas, la entrevista a Pedro Pablo Fernández, todo eso por allí. Por cierto, gracias, hablando de Paraqueima y de las entrevistas de la semana pasada, muchas gracias a todos los que interactuaron con el contenido que publicamos en redes sociales. Se ha viralizado de una manera importante las declaraciones del alcalde Ernesto Paraqueima y su programa Mi Futuro, ese pago de $400 a los maestros que volvemos a aclarar. Y lo dijo el alcalde acá en nuestro espacio y lo ha dicho en los materiales que comparte. En El Tigre, en el municipio Simón Rodríguez, no hay escuelas. Es un programa que tiene a 10 maestros para clases complementarias en áreas del conocimiento para el futuro. De todos modos, la entrevista está nuevamente disponible para que ustedes la visualicen. No es que en El Tigre los maestros ganan $400, es un programa que está aplicando la alcaldía, porque buena parte de los comentarios vinieron por allí diciendo que era mentira, pero bueno, el alcalde dio su explicación acá y la invitación es a que vuelvan a ver entonces el contenido. Saludamos a la cuenta @CrecerOnline que se ha suscrito al canal, también a Edgar Reatriga, también Luis Sandoval que ha dejado un par de comentarios en la entrevista a María Corina Machado, Jesús Medina también por acá nos envía un comentario y Rosa Teresa Pérez en García, también a Carlos Julio Pérez, parte de la interacción en nuestro canal de YouTube. Y aprovecho, por cierto, la oportunidad para enviarle un saludo a unos amigos que este fin de semana, en una visita al estado Anzoátegui, estuvimos en Valleguanape. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Roberto Antonio Vargas y también al señor Aquino, que por allí nos comentan que no se pierden este espacio en Valleguanape, allá en Carvajal, en el estado Anzoátegui, que bueno, que ven el programa y en la tarde todo lo que acá se discute, todos estos temas los debaten ellos allí también en esa localidad. Gracias a toda la gente de Valleguanape que allí también nos ha planteado esta situación, el agradecimiento, por supuesto, de su sintonía y de la fidelidad que tienen con nuestro espacio, no solamente en Valleguanape, en Aragua de Maturín, donde también algunas personas nos escriben, de Temblador, que hace poco nos enviaban un mensaje en el estado Monagas. Gracias a todos por estar con nosotros y, por supuesto, el agradecimiento es extensivo no solamente a mí, sino a todo el equipo que, por supuesto, hace posible que este programa salga a través de la señal de Canal I. Bien, vamos a entrar en materia con nuestro primer invitado. Irán Gaviria está con nosotros en estudio del partido Puente, Unión y Entendimiento. Un gusto siempre Muy buenas tardes, conversar con el doctor Gaviria. Gracias por acompañarnos. Ha sido parlamentario, dirigente gremial del campo venezolano y muchos temas que conversar. Pero quisiéramos arrancar con lo político porque estamos viendo una encuesta. Recientemente Polianalítica, @Polianalítica ha publicado en sus redes sociales una medición de la opinión del venezolano. Es una lista realizada con encuestas a 1.200 hogares en el país y con un nivel de confianza que estiman en 95%. Ya la tienen en pantalla y habla precisamente en primera instancia de los liderazgos políticos. Es una lista cerrada, es importante aclararlo, no es una pregunta abierta de por quién votaría la gente. Nombres en particular que Polianalítica ha puesto a medir a la ciudadanía y estamos viendo que el resultado habla de María Corina Machado con 14 puntos porcentuales a la cabeza, Manuel Rosales con 12%, el conde del Guácharo Benjamín Rauseo con 11% y de allí el resto de los candidatos, hasta Bernabé Gutiérrez aparece en estas encuestas, igual que César Pérez Vivas, Antonio Ecarri, que han estado con nosotros acá con cerca de 0.5, un punto porcentual. Pero lo interesante de la encuesta, más allá de los liderazgos, es que también mide la metodología para poder definir una candidatura en Venezuela. Y en la segunda gráfica que plantea la encuesta, habla de un 69% de los consultados que está de acuerdo con ir a una primaria para definir al candidato para la oposición. Solo un 14% estaría a favor de un consenso. Pero en la tercera habla de la intención de participar en esa primaria. Si un 69% está de acuerdo en que la mejor forma o la metodología ideal para escoger la candidatura es la primaria, solamente un 35% de esa misma población consultada estaría dispuesto a participar. Un 52% dijo que no participaría
en las primarias de la plataforma unitaria. También en esta encuesta habla de la percepción que hay respecto a la Comisión Nacional de Primarias, por encima del 81%. Los venezolanos en el extranjero, el 79% está de acuerdo que puedan participar, y muy dividida la opinión respecto al Consejo Nacional Electoral. 47% está de acuerdo, 35% no está de acuerdo con que el CNE acompañe estas primarias. 3 puntos claves que lo hemos hablado en otras oportunidades acá: el voto en el extranjero, la participación o no del Consejo Nacional Electoral y el tema de los inhabilitados. No lo mencionamos, en la encuesta aparecen nombres que están inhabilitados políticamente, y presentarlos a una primaria significa que en 2024 tal vez no puedan ser candidaturas que se inscriban ante el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, también en la medición el 20% de los que fueron consultados dijeron que no votarían por ninguno de los que aparecen en esta lista. ¿Qué dice eso del país, no? Sí, interesante esta encuesta de Polianalítica. A mí me gustaría, para responder y comentar esos números que tú has señalado, decir que nuestra organización política, el partido Unión y Entendimiento Puente, legalmente constituida ante el Consejo Nacional Electoral y plenamente vigente, es una organización política para el cambio en Venezuela. Nosotros pensamos que la situación del país, la crisis estructural de Venezuela, caída del Producto Interno Bruto, hoy tenemos un 20-25% del Producto Interno Bruto que teníamos hace 10 años, caída del poder adquisitivo. El Observatorio Venezolano de Finanzas acaba de publicar lo que fue la inflación en el mes de enero, 39.4%. Eso es augurio lastimoso de que podemos volver a un clima de hiperinflación. Ya lo han planteado algunos economistas. Lo que pulveriza el poder adquisitivo. Hoy en día tenemos un salario mínimo que está dependiendo del tipo de cambio, entre 5 y 6 dólares mensuales. Si a eso se le suman bonos y otro tipo de ayudas, hay empleados públicos. Tú tendrás en el transcurso del programa la participación de gente mucho más competente y más vinculada al problema de la educación y la demanda del salario. Pero hablemos de 1.200.000 empleados públicos, excluyendo al sector militar, 4.200.000 de pensionados, que con 12 dólares al mes lo que pueden hacer es pasar hambre. Y 12 dólares al mes, si ese fuera el salario mínimo, es, digamos, el 3% de lo que la canasta alimentaria está costando hoy en día. Y si nosotros vemos que los alimentos es el primer renglón que compran los venezolanos, 2 de cada 3 bolívares que se gastan en las transacciones venezolanas, en la compra de bienes y servicios, es para comprar alimentos. Porque quien tiene un ingreso bajo, la mayor parte de ese ingreso lo dedica a los alimentos. Claro. Y con la hiperinflación, el no poder adquirir la canasta alimentaria, lo que viene es hambre, desnutrición y desesperanza. Entonces, esta crisis, que es económica, que es social, que es institucional, porque se ha desmembrado el Estado de Derecho en Venezuela a partir del 2015, cuando el oficialismo decide anular la elección de 4 diputados en Amazonas, luego declarar en desacato a la Asamblea Nacional, convocar al margen de la Constitución una Asamblea Constituyente, negar la posibilidad del referéndum revocatorio, la represión que tiñó de sangre las calles de Venezuela, sobre todo de sangre de jóvenes. Esta crisis estructural no se puede resolver si no es con un cambio de gobierno. Y Puente es, por eso me permito esta introducción, un partido para el cambio y no para la continuidad. Ese cambio puede ser a través de la escogencia de un candidato de primarias, de quienes queremos un cambio en Venezuela. Sí, ¿por qué no? Pero hay que entender que la primaria es un medio, no es un fin. El fin es tener, a juicio de Puente, primero un programa de gobierno. Claro, que no lo hemos visto. Hemos visto nombres, pero no hemos visto propuestas. Así es. Entonces la primera tarea es decirle a los venezolanos qué significa el cambio, qué país queremos,
después de las elecciones presidenciales de 2024. Puente dice, un país que tenga un gobierno electo a través de una competencia libre y transparente, que ese gobierno convoque a la unidad nacional, que se reinstitucionalicen los poderes públicos, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, que se brinde confianza para que venga la inversión extranjera, tengamos acceso al financiamiento internacional y Venezuela vuelva a ser un país de esperanza, un país de confianza, que no tengamos el drama que hemos tenido en los últimos 7, 10 años de venezolanos jóvenes que buscan en otras partes a riesgo. Allí acababan de poner ustedes la noticia de este joven jinete venezolano que, escapando de la tragedia venezolana en la selva de Darién, pierde sus 2 brazos. Pero son 7 millones de compatriotas. No hay una familia en Venezuela que no haya sufrido el tema del éxodo, que están en el exterior. Entonces, nosotros planteamos en primer lugar un programa de gobierno y para eso Puente ofrece a quienes quieren un cambio en Venezuela su plataforma, que es 20 puntos para Venezuela. Vamos a hablar al regreso de la pausa de esos 20 puntos para Venezuela, porque pareciera entonces, con todo lo que hemos hablado acá y con otros invitados, que la solución al problema económico o a la coyuntura económica pasa por lo político, pero en lo político hay un divorcio del ciudadano respecto a estos temas, porque lo que hemos visto en la calle son nombres y no hemos visto tal vez al político hablar de estas realidades que vive el ciudadano. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Irán Gaviria del partido Puente, Unión y Entendimiento, y también vamos a leer sus comentarios. Recuerden que ustedes pueden participar con nuestras cuentas @encontextopiso y @carlospenarosa.